Si me acompañan, por favor, hermanos, a Éxodo, Éxodo capítulo 14. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a leer ordenadamente. Éxodo 14, vamos a leer del 1, hermanos, al versículo 18. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y ellos nos quedamos en el 18. Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: algunos dejaron de leer. 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel encerrados que están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvía contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón.
Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias le damos por esta reunión. Señor, reúnase con nosotros. Quite, Señor, hombre de medio, Señor. Usted sea la persona que hable de su pueblo. Bendiga, Señor, cada hermano. Denos un corazón tierno, Señor, dócil para recibir su palabra, Señor. Usted sea honrado, usted sea glorificado, Señor. En Cristo vamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí tenemos, hermanos, el relato cuando Moisés dirige al pueblo, lo saca de Egipto para ir a la tierra prometida. Y encontramos esta escena muy cautivante, hermanos. Algo muy especial cuando Moisés Dios a través de Moisés abre el mar rojo. En mi oficina tengo un cuadro donde está Moisés parado y usted ve las dos paredes y el mar siendo dividido. Muy impresionante evento, hermanos. Un evento, hermanos, que no es ficción, hermanos, un evento que sucedió en la vida real. Fue algo que los hebreos pudieron ver, hermanos, y aún los egipcios pudieron ver. Sin embargo, no estaba en el plan de ellos convertirse o creer en el Dios verdadero, y murió todo el ejército que iba persiguiendo al pueblo de Dios. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de un pueblo que avanza en el poder de Dios. Un pueblo que avanza en el poder de Dios. Muchas cosas que hacemos, hermanos, lamentablemente, las hacemos en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, decimos que es en el poder de Dios. La palabra de Dios nos anima a caminar por fe, a vivir por fe y a actuar por fe. La vida cristiana, hermanos, que hemos comenzado, hermanos, es para avanzar, para seguir adelante, no para quedarnos, hermanos, estancados. Necesitamos, hermanos, continuar en nuestra vida cristiana. Dios nos alcanza, Dios nos salva, entendemos el mensaje de salvación y ese es el comienzo de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es trabajo, hermanos. La vida cristiana es trabajo donde usted tiene que poner de su parte para poder crecer en las cosas de Dios. No va a dejar aquellos malos hábitos o aquellas tendencias solamente con recibir a Cristo. Ahora, el poder viene a su vida. Definitivamente podemos confiar que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Dios nos salva, pero en ese momento, hermanos, es un momento donde usted necesita comenzar su vida cristiana, avanzar en las cosas de Dios y ver cambios en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Y hermanos, en todo nuestro entorno, es un trabajo, hermanos. Y Dios no quiere, hermanos, que nos quedamos estancados, que nos quedemos como bebés, hermanos, en la fe. No, Dios quiere que crezcamos. La Biblia habla de que los bebés en el Señor ocupan leche espiritual. Y hermanos, ocupamos ser alimentados con la palabra de Dios. Porque, hermanos, vendrán tiempos difíciles donde tenemos que tomar decisiones difíciles. Y el asunto, hermanos, no es
retroceder, no quedarnos y retrocedernos. El asunto es avanzar. Amén. Creo que nadie quiere quedarse en el mismo lugar. Usted que tiene algún empleo, usted trabaja en algún lugar, usted tiene algún negocio, yo creo que usted quiere que ese negocio prospere. Yo creo que usted en su trabajo, si quiere prosperar, no quiere seguir ganando lo mismo todo el tiempo. Usted quiere crecer, quiere avanzar. Bueno, en las cosas de Dios usted también necesita avanzar. No puede quedarse estacionado en un lugar solamente. O sea, necesita un poquito más de esfuerzo para que usted pueda seguir avanzando, siga creciendo. Dios, hermanos, salvó a un pueblo de cristianos para que avancen, para que vayamos adelante. Dios nos salvó, hermanos, para hacer algo en la vida, hermanos, ser mejores hijos, ser mejores cristianos, ser mejores miembros de la iglesia. Hermanos, Dios nos salvó, hermanos, no para quedarnos paralizados, no mucho menos para retroceder. En la Biblia dice allá en Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Incluso, usted ha escuchado aquel corito que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, hermanos. Usted no se sube a una bicicleta y comienza a pedalear, hermanos, y usted quiere avanzar. De lo contrario se va a caer, hermanos, se va a quedar estacionado en un mismo lugar. Usted necesita, hermanos, avanzar y avanzar en las cosas de Dios. Y, hermanos, debemos de decidir, es una decisión. O avanzamos en nuestras propias vidas, en nuestras propias fuerzas, o en el poder de Dios. Y muchas de las veces no avanzamos, hermanos, porque avanzamos en nuestras propias fuerzas. No avanzamos en el poder de Dios. Queremos hacer algo y no sucede. Comienza el año y decimos, ahora sí, este año va a ser diferente. Termina el año y sigue siendo igual. ¿Le ha pasado? Hermano, tiene que haber cambios y usted tiene que tomar esas decisiones. Como cristianos tenemos a nuestra disposición la victoria si solamente avanzamos en el poder de Dios. El pasaje que tenemos aquí, hermanos, de Éxodo capítulo 14, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que avancen. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene problemas con avanzar? Quiero notar algunos detalles sobre el pasaje que acabamos de leer. La primera cosa que quiero notar, el versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió, dice, contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La primera cosa que puedo ver aquí, hermanos, es que veo a un enemigo que no está dispuesto a dejar ir a los hijos de Dios. Hermanos, tomó 10 plagas para que Faraón por fin dejara ir al pueblo de Dios de Egipto. Sin embargo, aún después de haberlos dejado ir, lo intentó por una última vez, pero le costó muy caro, como ya leímos la escritura. Sin embargo, hermanos, Faraón y su gente, hermanos, preguntan, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermano, el Faraón, hermanos, después de que los deja ir, ahora recapacita y dice, no, ¿qué hemos hecho? Hermano, el diablo, hermanos, el diablo no está dispuesto en dejarnos ir del mundo de todo. El diablo va a hacer, hermanos, va a tratar, hermanos, lo imposible, hermanos, para que usted regrese al vicio, para que usted regrese a sus andadas, para que regrese al mundo y para que vista como el mundo, para que luzca como el mundo. El diablo, hermanos, nunca estará de acuerdo que hayas aceptado a Cristo. Nunca estará de acuerdo, hermanos, que hayas dejado al mundo. Siempre estará pendiente para hacerte regresar. Hará todo lo posible para ganarte de regreso. Ese es el trabajo del diablo. Por eso luchas, por eso batallas, por eso no puedes estar
en la iglesia, por eso se te dificulta, hermano, hermana. No has decidido del todo dejar al mundo. Y hermanos, bien es cierto que el diablo, hermanos, hace todo lo imposible para que nosotros, lo posible, para que regresemos, hermanos, de donde Dios nos ha sacado. No pierda Éxodo 14, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, por favor, ahí atrásito. Miren lo que dice el versículo 31. E hizo llamar a Moisés, hablando de Faraón, y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a quién, hermanos, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí, también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Hermanos, Dios, hermano, le dio gracia a los hebreos cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios tuvo que traer, hermanos, 10 plagas. La última, la muerte de los primogénitos. Y hermanos, salieron, hermanos, con mano poderosa de Egipto. Ahora, hermanos, que en medio de una situación, estos están diciendo: los hubiera dejado servir a los egipcios. ¿Para qué nos sacaste? No había sepulcros allá. Hermanos, hay un enemigo, hermanos, que te está esperando en el mundo. Amén. Hay un enemigo, hermanos, que está pendiente de las cosas que haces, hermano, hermana, joven. Hay un enemigo que solamente te está espiando, que está viendo y esperando cuando hagas una movida equivocada. Y hermano, porque el diablo te quiere ganar de regreso. Sí, bien es cierto, no nos puede quitar la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero el diablo quiere que tu vida, hermanos, sea destruida, que blasfemes el nombre de Cristo, para que se ría y se ría el mundo y diga: mira, el cristianito. El diablo quiere, hermano, que usted regrese a su antigua vida. Veo un enemigo que está dispuesto a no dejar a los hijos de Dios del todo. Querido amado, hermano, nunca tendrás contento al diablo. Nunca. El diablo no busca tu felicidad. El diablo no busca, hermanos, que sirvas a Dios. El diablo, hermano, busca tu destrucción. Y si no eres salvo, si no estás seguro de tu salvación, el diablo busca conducirte al infierno, pero antes quiere jugar contigo como un títere. Es el diablo. El diablo, dice la Biblia, que es un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo dice que ha venido a matar, a robar, matar y destruir. Jesús dice que Él vino a dar vida y en abundancia. El diablo, hermanos, es un enemigo fuerte, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. ¿Qué otra cosita podemos ver? No solamente vemos aquí un enemigo que no está dispuesto a dejar a los hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene problemas con avanzar? En segundo lugar, veo a un pueblo lleno de temor y falto de fe. Miren lo que dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hermanos, ¿no es este el mismo pueblo que vio las maravillas de Dios en Egipto antes de salir? ¿No es el mismo pueblo, hermanos, de Dios que vino la primera plaga, vino la segunda plaga, vino la tercera plaga, y hermanos, vino la 10ª plaga, y el Señor, hermanos, con mano poderosa los sacó de Egipto? Ahora, hermanos, ¿no es este mismo pueblo que estaba en cautividad por lo menos 400 años? Ahora, hermanos, es un pueblo libre, pero lleno de temor y falto de fe. Es un pueblo, hermanos, incrédulo, que se le olvidó tan rápido lo que Dios había hecho por ellos. Es un pueblo incrédulo que era esclavo en Egipto y ahora era libre. Es un pueblo incrédulo
que fue ordenado a celebrar la Pascua, a untar el dintel y los dos postes con la sangre del cordero para ser librados de la muerte, y no vio ningún hebreo primogénito muerto cuando pasó el heridor. Es un pueblo incrédulo, hermanos, que despojó a los egipcios dándole cuanto ellos pedían. Por eso el Señor, hermanos, reprendió a sus discípulos por faltarle la fe en la barca. Allá en Mateo, Jesús les preguntó: ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Por eso mismo, hermanos, Jesús reprendió a Pedro cuando vio el fuerte viento, y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la Biblia está llena de promesas de fe. Tenemos un capítulo entero en la Biblia, hermanos, que habla de los héroes de la fe, allá en Hebreos capítulo 11. Hermanos, no hay necesidad de vivir atemorizados. Somos hijos del Dios Altísimo, amén, hermanos. No hay necesidad, hermanos, de tener temor y tener fe y no tener fe. No hay necesidad, hermanos, de menguar en esta fe. Allá en 1 de Juan capítulo 5, si me acompaña, por favor, no pierda ahí, hermanos, Éxodo. Vaya a 1 de Juan capítulo 5, por favor. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 5. ¿Están ahí? Amén. Vaya por favor al versículo 4. La Biblia, hermanos, está llena de promesas de fe. Y no hay necesidad, hermanos, de tener temor. 1 de Juan 5, 4 que dice: porque todo, hermanos, note la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence a quién, hermanos. Y esta es la que, hermanos, que ha vencido a quién, hermanos. Nuestra qué, hermanos. Hermanos, la Biblia está llena de promesas de fe. Y hermanos, sin embargo, hermanos, los hebreos, después de ver tantos milagros, tantas cosas que Dios hizo a los egipcios, y hermanos, y los sacó de cautividad, hermanos, allá de Egipto, ahora son libres. Sin embargo, es un pueblo temeroso y falto de fe. Vaya conmigo de regreso a Éxodo capítulo 14, por favor. ¿Qué otra cosita podemos ver ahí en Éxodo? Versículo 11 y versículo 12. Miren lo que dice la Biblia. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos, ¿qué, hermanos? Porque mejor nos fuera servir a quién, hermanos, que morir nosotros en el desierto. Note, hermanos, lo que los hebreos, que ahora eran libres, estaban pidiendo. No solamente, hermanos, vemos a un enemigo que no está dispuesto a dejar ir a los hijos de Dios. No solamente veo un pueblo lleno de temor y fe, pero también, hermanos, veo un pueblo dispuesto a servir al mundo antes que servir a Dios. Con sus propios labios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hermanos, están culpando a Moisés. Están culpando a Dios que los ha salvado. Y le dicen en el versículo 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Voluntariamente. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermano, aquí vemos un pueblo mal agradecido con aquel que los salvó. Oh, hermano, cuánto cristiano es mal agradecido con aquel Dios que nos salvó. Un pueblo, hermanos, que prefiere servir al mundo que al Salvador de sus almas. Jehová Dios ya los había librado, hermanos, pero a más de estar agradecidos, peleaban con Moisés y contra Dios mismo. Es un pueblo con una mente de esclavos para
con el mundo y dispuestos a servirle al mundo, aún, escuche, aún bajo sus términos y normas. Un pueblo que voluntariamente dice, nos hubiera dejado mejor en Egipto para servir al mundo. ¿Sabe que hay muchos cristianos que ya después de cristianos salvos van al cielo, ahora quieren regresar al mundo de regreso? Y prefieren servir al mundo y prefieren gozarse de los deleites de este mundo, y hermanos, y no les importa llevar a su familia a la destrucción, su esposa, sus hijos, y hermanos, después de escuchar, hermanos, la salvación de sus almas, después de haber recibido a Cristo. Oh, hermano, ¿cuántos cristianos, hermanos, viven doble vida? Hoy está en la iglesia y ayer ¿en dónde estuvo? Amén. ¿Cuántos cristianos, hermanos, viven de esa manera? El versículo 2, hermanos, claramente dice que los hebreos dijeron, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. No tan solo eso, hermanos, estaban dispuestos a servir a los egipcios, aún con sus términos, aún con sus normas. ¿Sabe que Dios tiene normas, hermanos? Y tiene términos también para servirle. Pero es más fácil, hermanos, servir al mundo y al diablo con los términos que ellos imponen que servir a Dios, al Dios verdadero, con los términos que Dios nos traza a través de su palabra. Dios tiene, hermanos, reglamentos para que les sirvamos. La triste realidad, hermanos, es que a la gente le gusta ser esclavos del mundo y de sus placeres, que solamente los llevará al castigo y a la perdición. Vaya conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 9, por favor. Y vaya conmigo al versículo 1, por favor. ¿Están ahí? Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir, ¿a quién, hermanos? ¿Para qué, hermanos? No, hermanos, no pierda, hermanos, no pierda lo que estamos viendo ahí. Jehová mandó a Moisés a decirle a Faraón que Faraón dejara ir a su pueblo, para que el pueblo de Dios, hermanos, ¿le hermanos? A Dios. Dios, hermanos, nos ha liberado, nos ha dado salvación para que le sirvamos a Él solamente. Pero el diablo, hermanos, sabe que el momento que nos deja ir, el momento, hermanos, que renunciamos a este mundo, el momento que renunciamos, hermanos, a la vida de pecado que llevamos, en ese momento, hermanos, tomamos una decisión para servirle ahora al Dios verdadero. Le pregunto, hermano, ¿usted le sirve? Porque escapamos, hermanos, de las garras del infierno, escapamos del pecado, escapamos de la perdición, hermanos, para convertirnos al Dios verdadero. ¿Para qué, hermanos? Para que le sirvamos a Él. ¿Sabe que aún el diablo sabe y reconoce que ese es el objetivo de nuestro Dios? Por eso el diablo, hermano, nos esclaviza. Por eso el diablo nos priva de tener esa bendición de servir a Dios. ¿Sabe que para muchos el servirle a Dios es como una maldición? ¿Yo servirle? No, hombre. Hermano, el diablo mismo sabe que el momento que nosotros le damos la espalda al mundo, le damos la espalda al diablo, él sabe que ahora nuestra inclinación es servirle a nuestro Dios. El diablo mismo lo sabe. Lean conmigo Éxodo 10, versículo 7. Miren lo que dice. Oye, hermano, si usted no sabe por qué Dios lo salvó, hermano, ahora déjeme le digo, hermanos, a usted puede saberlo. La razón por la cual Dios, hermano, lo salvó es para que le sirva a usted, a Él, no al mundo. Éxodo 17, mire lo que dice. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja a ir estos hombres. ¿Para qué, hermanos? Para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Hermanos, el mundo sabe que si usted se vuelve cristiano, el diablo sabe, hermano, que si usted recibe a Cristo y se vuelve cristiano, usted
voluntariamente servirá al Dios verdadero. Amén. ¿Sabe que hay cristianos que todavía no lo han entendido? Yo ir a la iglesia, no hombre. Yo estar en la iglesia, no hombre. Hermano, si el diablo mismo sabe que la razón por la cual Cristo te salvó es para que le sirvas a Él. Amén. Ese es el propósito. El mundo lo sabe, el diablo lo sabe. El problema, hermanos, es que como cristianos a veces se nos ha olvidado. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 10 también, versículo 24. Están ahí, 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id. ¿Y qué dice? Servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros hijos con vosotros. Versículo 25. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros hermanos irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar, ¿para qué, hermanos? Para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, Dios, hermano, nos salvó para servirle. No solamente le salvó a usted, le salvó con todas sus pertenencias para servirle a Él. Dice: no quedará ni una pezuña. Oiga, hermano, mire, el diablo aún, hermanos, sabe que cuando usted se convierte, usted le va a servir a Dios. El diablo, hermano, sabe que cuando usted se convierte, usted va a dar para la obra de Dios. El diablo sabe que cuando usted se convierte, hermano, por eso hay muchos cristianos comprometidos con el mundo. Hay muchos cristianos comprometidos, hermano, está hasta las cachas de deudas. Y algunos cristianos que piensan que solamente Dios los salvó para ir al cielo. Hermano, si la razón que Cristo nos hubiera salvado para ir al cielo, el momento que recibimos a Cristo, Dios nos hubiera matado para llevarnos al cielo. Pero si lo dejó vivo, hermano, es para que usted le sirva. Y no solamente usted, su familia, sus hijos y todo lo que usted posee, hermano. Porque de Dios es todo. Somos exhortados, hermanos, a tener cuidado a quién sirvamos. Vaya conmigo, no pierda Éxodo, por favor. Vaya conmigo allá a Mateo capítulo 6, por favor. Vaya conmigo allá a Mateo capítulo 6. Vaya conmigo al versículo 24, un pasaje muy conocido. Somos exhortados, hermanos, a través de la Biblia, a tener cuidado a quién servimos. Mateo 6, 24. Ninguno, escucha, hermanos, ninguno, ¿qué dice, hermanos? Puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 1, por favor. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, por favor. Está en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 1. Y vaya conmigo, por favor, al versículo 10. Gálatas 1:10. ¿Están ahí? Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice, hermanos? No sería siervo de Cristo. Vaya conmigo primero de Juan capítulo 2, por favor. Un pasaje que usted ya conoce. Simplemente quiero refrescar, hermanos, su memoria, si no ha leído estos pasajes, para que usted vea, hermanos, que somos exhortados y tener cuidado, hermanos, a quién servimos. Primero de Juan 2:15. ¿Están ahí, hermanos? La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice, hermanos? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vaya a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, vemos allá en Éxodo, hermanos, vemos a un pueblo dispuesto a servir al mundo antes que servir a su Dios. De labios propios de ellos dijeron: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oh, hermano, ¿cuántos cristianos hay en las iglesias que se lamentan haberse convertido? Y aquellos que se lamentan por haberse convertido, hermanos, son los primeros que caen en falso y regresan a las cosas antiguas. Tenga cuidado, hermano, cuando su corazón, hermanos, se esté desviando, cuando usted no vea, hermanos, la necesidad de la obra de Dios. Cuando su corazón, hermanos, no esté bien, hermanos, en la iglesia, tenga cuidado, porque entonces, hermanos, usted comenzará, hermanos, a retroceder y usted no comenzará a avanzar, hermanos. Tenga cuidado. Hermano, mire, como padre de familia, como esposo, y las madres, como madres, cuando el padre se enoja con la iglesia, con el pastor, hermano, hermana, usted afecta a toda su familia. Bueno, fuera que solamente usted se afectara, pero no, hermano, usted se va la esposa, se van los hijos, y ¿sabe qué es lo peor? Se van aquellos allegados a usted. Se afecta su corazón. Y hermano, ahora no quiere ir a la iglesia, ahora no quiere un compromiso en la iglesia, ahora no quiere, hermanos, tener una cercanía a la iglesia. Y hermano, siempre está, hermano, a la expectativa y no quiere, hermano, dar un paso hacia adelante. Y piensa usted que está haciendo lo correcto. No, hermano, tenga cuidado, porque está afectando a su hogar, está afectando a sus hijos, está afectando a sus nietos, está afectando a una generación, hermanos, a la siguiente generación. Oh, hermano, miren, tenga cuidado cuando su corazón se llene de amargura o de enojo y comienza en su corazón a decir: hubiera sido mejor nunca haber conocido de Cristo. Porque hay gente que así lo piensa. Hubiera sido nunca haber ido a la iglesia. Hubiera sido mejor que me hubiera quedado en el mundo. En el mundo me iba mejor. Hermano, el mundo, hermano, no te puede ofrecer lo que Cristo te ofrece. Amén. Aún si estés batallando en la iglesia y usted es salvo, hermanos, usted ha ganado mucho. Usted va en camino al cielo. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Allá en Éxodo 14 no solamente veo, hermanos, a un enemigo que no está dispuesto a dejar a los hijos de Dios. Veo a un pueblo lleno de temor y falta de fe. Veo, hermanos, a un pueblo dispuesto a servir al mundo antes que servir a Dios. Pero, hermanos, veo también a un pueblo que ha sido dotado de poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, del rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel. Pero note la última parte. Pero los hijos de Israel habían, ¿qué, hermanos? Habían salido con ¿qué, hermanos? Con mano poderosa. Oh, hermanos, les tengo buenas noticias. Sí tenemos a un enemigo. Sí tenemos a un mundo atractivo a nuestra carne. Sí tenemos a alguien que nos espera allá en el mundo y nos trata de ganar, hermanos. Sí tenemos, hermanos, quizá temor en ocasiones. Sí, hermanos, tenemos quizá falta de fe. Hermanos, sí es cierto, hermanos, a veces nos desanimamos. Y bien es cierto, hermanos, que cuando nos desanimamos queremos tirar la toalla. Pero, hermanos, déjenme le digo, tiene un Dios que le ha dado la victoria. Veo un pueblo, hermanos, dotado del poder de Dios. Jehová Dios, hermanos, mostró su poder en Egipto. Descargó su disciplina sobre Faraón y todo Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos. Las maravillas que Dios hizo en Egipto demuestran, hermanos, el poder de Dios que fue manifestado a través de su pueblo. Éxodo 14:4, la Biblia dice que Faraón, hermanos, y su gente preguntaron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermanos, Jehová Dios en su misericordia, Jehová Dios en su omnipotencia, omnisciencia, sabía, hermanos, lo que tenía que hacer, porque nuevamente iba, hermanos, a mostrar su poder. La Biblia dice, hermanos, que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro. Hermanos, allá en Números 33:3 dice:
de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Allá en Hechos 13:17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció su pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Sin embargo, hermanos, este pueblo ignoraba el poder de Dios, del mismo modo que muchos cristianos salvos ignoran la gracia y el poder de Dios. Allá en Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibiréis poder. ¿Sabe que el momento que usted recibió a Cristo, si usted es salvo, en ese momento usted fue dotado con poder de lo alto? Pero recibiréis poder. Hermano, el Espíritu Santo es poder en nuestras vidas. Hermano, tenemos, hermanos, el poder de Dios en nosotros. Dios, hermanos, nos ha dotado de poder. Dios, hermanos, Dios no nos dejó, dice la Biblia, huérfanos. Nos dice ya en Salmos que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo dice: Jehová me recogerá. Hermanos, somos un pueblo dotado con el poder de Dios. El problema no es el Espíritu Santo y su poder, sino la falta del uso de él, ignorando su capacidad. Así que, ¿qué podemos hacer para avanzar con poder? Bien rapidito, número 1, no avances en tus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, muchas veces intenta avanzar en sus propias fuerzas. Israel, hermanos, creía que iba en sus propias fuerzas, por eso manifestó temor y falta de fe. Cuando crees que vas en tus propias fuerzas, lo único que harás es detenerte para quejarte de lo difícil es ser cristiano. ¿Sabe que algunos no quieren del todo entrarle a la vida cristiana porque lo ven, hermanos, como una imposibilidad? Dicen: yo no sé cómo le hacen a los hermanos que llegan al servicio en la mañana el domingo, que llegan en la noche, aparte el miércoles, y todo más, vienen a la noche de oración, y todo más, vienen a ganar almas, ¿sabes por qué? Porque tu compromiso no es con Dios, tu compromiso es con el mundo y con tu propia carne. Por eso lo ves algo imposible, por eso lo ves algo que no es posible. ¿Cómo yo cambiar esto, cambiar aquello? Necesitas el poder de Dios. Cuando realmente, hermano, has entendido que Dios te salvó para que recibas a Él, no le pondrás pero a la vida cristiana. Amén. Amén. Avanzar, hermanos, en nuestras propias fuerzas es desilusionarte de usted mismo, es desilusionarse de aquellos que lo defraudan, desilusionarte de los hermanos, desilusionarte del pastor. ¿Sabe que hay algunos? La peor barrera para ser cristianos es el hermano o la hermana que va a la iglesia donde te han invitado. ¿Sabe que tu obstáculo más grande es X amistad en la iglesia? Y uno dice: no, hombre, si está la hermana, mejor de lejecitos, nomás me pongo ahí, más llego, y cuando estén orando, me voy, porque no sé qué vaya a suceder acá. Y hermano, ese es tu peor obstáculo. Porque te desilusionas de la gente, porque tu fe, hermano, hermana, querido visitante, tu mirada no está en Cristo, tu mirada está en el hombre. Amén. Tu mirada no está en el Señor, tu mirada está en gente, tu mirada está en el pastor, tu mirada está en los líderes, tu mirada está en el hermano o en la hermana. ¿Y sabe lo que es peor, hermanos? Que a veces la hermana o el hermano que te hizo cierto desaire ni cuenta se dio, y usted está amargado, enojado con X persona por una semana, por 2 semanas, por años, y hermano, y se vuelve un rencor, y se vuelve, hermanos, una barrera para que usted no, hermanos, se decida convertirse de todo al Señor. Ese es peor el asunto. Que a veces el hermano, la hermana, bien tranquilo, a gusto ahí, socializándose con los demás hermanos. El hermano, ni sabe, hermano, que te faltó al respeto. Y tú en tu corazón está, hermano, el enojo, hermano. Y por eso, hermano, a veces salen, hermanos, nuestros malos comentarios, a veces salen, hermano, de nosotros mismos como cristianos, nuestras actitudes hacia X persona,
Porque nuestro corazón, hermanos, como dicen aquellos, está atravesado esa razón. Usted ve, hermano, usted ve, hermana, en la sopa marucha. Usted, hermano, es hermana, en los sueños, hasta pesadillas tienes. Y el hermano y la hermana, tranquilo, duerme, hermanos, como ángel. Es más, no duerme, se muere y en la mañana resucita. Y ni cuenta se da que usted, hermano, se está muriendo y se está marchitando, se está pachichando, hermano, por X, hermano y hermana. Porque tu mirada está en el hombre, tu mirada no está en Dios. Amén. Amén. Una mujer la presentaron a un predicador con las siguientes palabras: esta es la señora fulana y es una mujer de mucha fe. La señora inmediatamente dijo: se equivoca usted, señor, yo soy una mujer de poca fe, pero tengo un gran Dios. Hermano, no avances en tus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Número 2, para avanzar necesitas ejercitar tu propia fe. Mi hermano, querido visitante, la persona que está al lado no es de que, ay, hermano, pásame un poco de, tienes buena suerte. No. Cada uno, hermanos, ejercita su propia fe. Mi esposa, ella ejercita su propia fe. Yo ejercito mi propia fe. La gente dice cuando le preguntas: oye, ¿usted va a la iglesia? No, pero yo conozco a alguien. No te estoy preguntando que si conoces a alguien. Te estoy preguntando si tú vas a la iglesia. Te estoy preguntando que si tú eres salvo y vas al cielo. Y mira, hermano, la gente piensa que porque vive con alguien que va a la iglesia, todo está bien. Y si bien es cierto, hermanos, que el amar, el tener a un hijo de Dios cerca de usted, de alguna manera, hermanos, Dios bendice ese hogar. Papá, hermanos, en el hogar, a lo mejor Dios está bendiciendo ese hogar, no por usted, sino por sus hijos o por su esposa. Gloria a Dios que alguien es cristiano. Si bien es cierto, hermanos, que Dios se agrada de nuestros hijos, de nuestros chiquititos, de la esposa que ora, de la esposa que lee la Biblia, de la esposa que viene a la iglesia, o del hijo que quiere estar en la iglesia. Pero, hermano, Dios es tan bueno, hermanos, que trae bendición por alguien en el hogar, porque hay un cristiano. Pero cada uno tiene que ejercitar su propia fe. Cada uno. Porque delante de Dios, hermanos, cada uno va a dar cuenta por sí mismo. Usted no se va a excusar. Oh, es que el pastor habló mal de mí. Oh, es que la esposa del pastor. Oh, es que la hermana fulana. Oh, es que el hermano fulano. Por eso, Señor, no le entré en toda la iglesia. Por eso era infiel. Por eso no me quise convertir. No. El Señor te va a preguntar a ti. Y allá, hermano, no va a haber reloj. Allá no va a haber tiempo. Y te va a preguntar a ti específicamente. Y bien es cierto, hermano, que a mí me va a preguntar por mi familia. Bien es cierto que mi esposa le va a preguntar por su esposo y por sus hijos. Pero, hermano, cada uno de nosotros dará cuenta. Cada uno de nosotros. Para avanzar usted necesita ejercitar su propia fe. Necesita arriesgarse en confiar en Dios. El pueblo de Dios necesita poner a prueba su fe. Dios ya se había probado, hermanos, a sí mismo. Había traído, hermanos, 10 plagas, hermanos. Dios ya había probado que Él era Dios, hermanos. Y el pueblo decía: Moisés, ¿para qué nos sacaste? No había tumbas allá en Egipto. Nos hubieras dejado servir mejor al diablo, a Satanás, al mundo, a Egipto, para traernos a morir al desierto. Mira, algunos hermanos cristianos lamentan estar en la iglesia y algunos se quejan por los proyectos de la iglesia, por lo que hacemos o por qué no hacemos. Debería estar agradecido porque la iglesia está activa. Debería estar contento porque vamos adelante. Debería estar contento porque tenemos actividades de parejas, de jóvenes, conferencias, hermanos. Usted debería estar alegre que la iglesia, hermanos, está viva y va hacia adelante. Y usted debería, con ánimo, apreciar que todo esto se hace por el bien de sus hijos, por el bien de usted y por el bien de su generación. El pueblo de Dios simplemente tenía que creerle. Dios ya les había demostrado que podían confiar en Él. Hermanos, 10 plagas. Salieron con mano poderosa. Estaban fuera, hermanos, de Egipto. Despojaron a los egipcios.
le quitaron sus alhajas, le quitaron su oro, le quitaron cuánto lo que pidieron. Hermanos, los despojaron, los dejaron pobrecitos, hermanos. Y ahora estaban libres, pero no le creían a Dios. Mucha gente se conforma con milagros de otros y no procura tener sus propios milagros. Gózate por el milagro que Dios le da al hermano o a la hermana. Gózate cuando Dios hace algo a través del pastor, pero gózate más cuando Dios hace algo a través de ti. Porque tenemos la misma promesa. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree a Dios, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No solamente, hermanos, no avances en tus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Pero también, hermanos, para avanzar necesitas ejercitar tu propia fe. En tercer lugar, nadie sobrevive con una fe prestada. Mira lo que dice ya en Éxodo capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué, hermanos? Tranquilos. Hasta ese punto Moisés se sacó una buena de la manga. Dijo: oiga, confíen en Dios. Oiga, Dios hará maravillas. Estén quietos, estén firmes, Dios hará algo. Y mire cómo le exhorta a Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire cómo le exhortó: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que, ¿qué, hermanos? Hermanos, Moisés, hermanos, se sacó una buena, y el Señor le dice: ¿y tú? ¿Cuándo vas a poner en prueba tu fe? Di a estos hebreos que marchen, porque verán maravillas. Aún Moisés, como líder, habló al pueblo demostrando su fe en Jehová. Pero, hermanos, hasta que lo puso en acción, hermanos, el mar rojo se abrió. Aún Moisés fue exhortado a ejercitar su propia fe. La voz de autoridad, hermanos, habló y le dijo: Moisés, dile a esta gente que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Hermanos, somos instruidos a imitar la fe de aquellos que van delante de nosotros. Vaya, no pierda, hermanos. Eso estoy casi por terminar, hermanos. Vaya conmigo, hermanos, a Hebreos capítulo 13, por favor. Vaya a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, por favor. Y vayan conmigo al versículo 7, por favor. Hebreos 13, 7. Nadie, hermanos, sobrevive con una fe prestada. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ejercitar nuestra fe. Hebreos 13, 7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice la última parte, hermanos? E imitar su fe. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Vayan rapidito, hermanos, estamos casi por terminar. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Están ahí? 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, la palabra, hermanos, de imitar, de los pasajes que hemos visto, viene de la palabra hebrea mimehomai, que habla acerca de copiar o seguir o imitar. Hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, somos exhortados, hermanos, a imitar la fe de alguien. Pablo hace esta declaración: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nadie sobrevive, hermanos, con una fe prestada. Número 4, allá en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio
del mar en seco. Cuarta cosa, haz simplemente como se te dice. Cuenta D.L. Moody de las oraciones de una niña paralítica. Una niña paralítica dice que yacía enferma en su lecho y no podía trabajar, o sea, no podía servirle a Dios activamente en el servicio de Dios. Así que el pastor le pidió a la niña paralítica que orara por aquellos que ella deseara que fuesen convertidos o salvos. Y le aconsejó que escribiera los nombres de estas personas y luego orara por ellos con fervor. Pronto vino un avivamiento en el pueblo. La niña paralítica preguntó con ansiedad acerca de los nuevos convertidos. Poco después murió esta paralítica y encontraron debajo de su almohada un papel con los nombres de 56 personas, todas las cuales se habían convertido durante el avivamiento. Al lado de cada nombre estaba una crucecita puesta por la niña paralítica cada vez que le llevaban la noticia de que la persona por la cual ella oraba ya había recibido a Cristo. Podemos servir, hermanos, en diferentes maneras. Hay hermanos que no pueden hacer lo que un joven, adultos que un joven no puede hacer, pero a veces hay hermanos adultos que hacen más que uno, que tiene todas las fuerzas. Usted puede servir de alguna manera. A veces queremos servir a Dios cuando ya se nos acabaron las fuerzas. Va a ser too late. Usted es un joven, usted es un hermano adulto que todavía tiene fuerzas. ¿Por qué no sirve a Dios? ¿Por qué quiere servir al mundo? ¿No es usted acaso como aquellos hebreos que dijeron, déjanos servir en Egipto, déjanos servir a Faraón? Aquí tenemos a una niña, hermanos, paralítica, que no podía hacer mucho, pero 56 personas fueron convertidas a causa de su oración. Número 5. Número 4, haz simplemente como se te dice. El pastor le dijo, mira, no puedes hacer mucho, ¿puedes hacer esto? Claro que sí, lo hizo y algo sucedió. Número 5, versículo del 17 en adelante, espera en las promesas de Dios. Solamente voy a leer unos versículos, si usted puede leer en casa. Versículo 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová con el mar que el mar se retirase por recio fuerte oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Haz simplemente como se te dice. El Señor le dijo, haz esto, y el Señor dividió el mar, y vieron un gran milagro, y entraron en seco. Ninguno de ellos se perdió. Número 5, espera en las promesas de Dios. Un hombre le dijo a D.L. Moody, que había predicado muchos años sin obtener ningún resultado. Era un predicador. Solía decirle a su esposa que él sabía que la gente a la que él le predicaba no le creía nada, y que naturalmente no había bendición. Así que un día
le pidió a Dios que le ayudase y trabajó animosamente y comenzó a ver la bendición. El hombre simplemente cuando predicaba, simplemente cuando hacía la obra, no esperaba nada y por ello no obtenía nada. La Biblia dice: conforme a vuestra fe os ha hecho. Vayamos hacia adelante esperando grandes cosas. Termino con esto, hermanos. Hay algunos de nosotros, si bien es cierto te salvó, hermano, hay algunos de nosotros que llegamos al cristianismo, veniste, te sentaste, tus hijos han crecido en la iglesia, pero desde que llegaste simplemente te sentaste, pero nunca esperaste nada de Dios. Solamente te has acostumbrado a sentarte en la iglesia, a escuchar lo que no estás dispuesto a hacer y a escuchar en aquel en quien no está dispuesto a creerle, para que usted, hermano, pueda emprender algo en su hogar, en su vida y con sus hijos. Usted tiene que creerle al que le hace las promesas. Este predicador dice que había predicado por años. Era un predicador, hermanos, y no esperaba que nada sucediera. Gracias a Dios hemos llegado, ya tenemos unos años acá, y en mi corazón, hermanos, estaba que alguien fuese sano. Hemos tocado puertas por el testimonio de los mismos predicadores, hermanos misioneros y hermanos predicadores. Han venido y han salido a tocar puertas acá y dicen: oiga, no abre nadie. Ese es el campo que me ha tocado. Pero usted ha llegado. ¿Sabe lo único que tenemos que hacer, hermanos? Creerle. Solamente tenemos que sembrar y sembrar y creer y creer. Y en su momento, hermanos, Dios dará la bendición. Yo no sé, hermano, qué tipo de hogar usted tiene. Yo los veo acá bien cambiaditos, bien chulos, con corbata. Yo pienso que están sus hogares bien, pero usted sabe cómo está su hogar. Pero pastor, este hombre ha venido tantos años. Pastor, esta mujer ha venido tantos años. Pastor, pero mis hijos no se convierten, pero esto y aquello. Oh, hermano, ¿usted espera algo de Dios? ¿No será como ese predicador que cada domingo venía y predicaba, cada miércoles venía y predicaba, cada vez que la iglesia se reunía, predicaba y nada sucedía porque no estaba esperando en algo? Tiene que creerle a Dios, hermano, que Dios hará algo en su hogar, con su esposo. Creerle. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Creerle. Por eso Jesús, cuando iba a hacer un milagro, les preguntaba: ¿crees esto? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Conforme a tu fe, os he hecho. ¿Cuántos milagros, hermanos, hemos dejado ir? ¿Cuántos milagros? Ojalá, hermano, que este año, ojalá que cambie su manera de ver las cosas. No se acostumbre, hermanos, a ver los milagros de otros. Que milagros sucedan en su propio hogar, con sus hijos, con su esposa. Que haya realmente cambios en su vida, hermanos. Vamos a orar. Si nos ponemos de pie, por favor. Señor y Padre Celestial, gracias le damos